Claro, entre ambos habéis levantado casi 100 millones. Sois las dos compañías que ahora mismo más fondos han levantado para usar IA en la medicina de precisión. Aquí hay un problema y hay una forma mejor de hacer las cosas. Fue cuando productizamos todo lo que es el análisis de imágenes de resonancia, TAC, PET con inteligencia artificial. Es muy importante que no consideremos que el producto ya lo tenemos implementado o que los modelos ya están cerrados y seguir invirtiendo en un equipo muy hambriento en ciencia de datos. Que el código tiene el machine learning, el deep learning, la inteligencia artificial, pero sobre todo el código y el software tiene un poder de cambiar el cómo se hacen las cosas. Tiene un poder de crear nuevos flujos asistenciales, nuevas capacidades de diagnosticar, que los avances tecnológicos que vienen en los siguientes años y que están ocurriendo, como estás comentando, vienen un poco más hacia el software. Tenemos que pasar de ese hospital por hospital en el que estamos ahora a que en realidad los órganos de decisión a nivel político entiendan, ¿no?, cómo esto va a cambiar el sistema sanitario. El cáncer, segunda enfermedad que más mata en el mundo, y la enfermedad cardiovascular la primera, estás hablando de un coste enorme para el sistema sanitario. Y la IA genera eficiencias, sin ninguna duda. Reduce esos costes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Keyfan. Este episodio es posible gracias al apoyo de Google, un aliado fundamental para el ecosistema de las startups en España gracias a Google Cloud. Además de ser partner de Keyfan, Google Cloud también colabora con muchas de nuestras startups participadas. Por eso, hoy queremos compartir con vosotros muchas de las iniciativas que estamos desarrollando de forma conjunta, como por ejemplo el impulso de la innovación con inteligencia artificial. Google Cloud está ayudando a las startups a desarrollar productos y aplicaciones de inteligencia artificial de vanguardia utilizando Gemini y el resto de sus servicios. Estos servicios garantizan el cumplimiento de la normativa europea en materia de residencia de datos. ¿Qué significa esto? Que los datos de las startups están seguros y que además no son utilizados por Google para entrenar sus propios modelos. Además, Google pone a disposición de las startups su marketplace como canal de ventas internacional que les permite llegar a clientes de todo el mundo y de esta forma acelerar su ciclo de ventas. Del mismo modo, el Google for Startups Campus Madrid se ha destacado como un espacio exclusivo donde incubar los proyectos más disruptores, desde donde se llevan a cabo los programas de Google for Startups, experiencias de 3 meses diseñadas para compañías que utilizan IA para innovar de manera responsable en sectores como la salud, la ciberseguridad o la educación. Las compañías también pueden disfrutar de créditos en la nube. Las startups en fase inicial pueden optar hasta 2.000 euros. En el caso de empresas que hayan cerrado su primera ronda de financiación, esta cifra puede alcanzar los 250.000 euros. Por último, las startups que desarrollen proyectos con IA alcanzarán los 350.000 euros en créditos. Si eres una startup que busca impulsar su crecimiento, no dudes en explorar las oportunidades que te ofrece Google Cloud. Y ahora os dejo con el último capítulo del podcast de Keyfan. Bueno, pues estamos aquí en otro podcast de Keyfan, en lo que me hace especial ilusión a mí porque es un podcast con dos amigos y además con el primer podcast de César, así que estamos encantados de tener a César con nosotros. Y es un podcast sobre salud, sobre health tech, salud y tecnología, con lo cual se juntan dos grandes tendencias y creo que está en boca de todos, ¿no? En el mundo del health tech hay esta idea de que los modelos son cada vez más inteligentes, hay cada vez más sensores, todo el mundo está sensorizado de alguna manera, o sea que hay una combinación de tecnologías habilitadoras y yo quería hablar un poco de eso, de tecnología, pero antes de empezar, claro, tenemos aquí en la sala a dos ingenieros y a dos médicos, que los ingenieros no hacen de ingenieros, los médicos no hacen de médicos, ¿no? Esto aquí la vida da muchas vueltas en cada uno de nosotros, ¿no? Y quería quizá que me comentarais vosotros, tanto Ángel como Manuel, con vuestras historias, ¿no? De por qué empezasteis, qué queríais montar y qué hace Kibim y qué hace Idomen. Así que Ángel, te dejo comenzar a ti. Debo decir como gran disclaimer que en la compañía de Manuel pude invertir en su momento desde Guaira hace ya muchos años y me hace mucha ilusión, y en la compañía de Ángel hemos invertido desde Living también, así que de alguna manera os siento como parte de portfolio extendido, y claro, entre ambos habéis levantado casi 100 millones, ¿no? O sea que sois las dos compañías que ahora mismo más fondos han levantado para usar IA en la medicina de precisión. Así que bueno, te dejo a ti comenzar entonces, Ángel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no?, por la invitación. Siempre estar entre amigos es muy bueno. A ver, yo hice ingeniería de telecomunicaciones en Valencia y siempre me ha llamado la atención el que el cuerpo humano genere señales, ¿no? Que las células tengan una actividad propia, una diferencia de potencial y siempre me había llamado la atención medir señales del cuerpo humano. De hecho, empecé con algunos kits electrónicos intentando captar
electrocardiograma también al principio. Estás cuidado, que vamos a llegar aquí rápido. Cuando estaba estudiando. Y entonces, cuando acabé Teleco, empecé a colaborar con un radiólogo que creía mucho en la imagen digital, ¿no? Y en el potencial de procesamiento de imagen. Empezamos a trabajar juntos en el servicio de radiología de Quirón, que para mí fue una oportunidad increíble porque estar en un entorno privado, ver lo que era importante. Pero hicimos mucha investigación en esos años, estaba muy enfocado a hacer I+D puro y duro, a analizar lo que llamamos biomarcadores de imagen, que es medir propiedades de las imágenes médicas cuantitativamente, que no sea todo subjetivo, que es lo que hacen los radiólogos. Y ya cuando llevábamos unos 7 u 8 años de trabajo, de publicaciones, de ir a muchos congresos y de darnos cuenta que un poco dentro de lo que era la investigación habíamos creado una categoría, yo veía que faltaba esa transición a que en las máquinas y en los hospitales y los radiólogos que yo tenía cerca lo utilizaran, ¿no? Entonces también vi que los grandes fabricantes no iban a la velocidad que a mí me gustaría. Y dije, bueno, vamos a empezar, ¿no? Y también coincidió con un cambio de década en los 30 años. Una crisis existencial y te pones a emprender para resolver la crisis. Sí, efectivamente, para resolverla. Y bueno, en 2015 es cuando contratamos a la primera persona y fue cuando productizamos un poco todo lo que es el análisis de imágenes de resonancia, TAC, PET, con inteligencia artificial. Empezamos a aplicar técnicas de Deep Learning ya en ese momento, porque Deep Learning venía desde el año 2012, desde el challenge de imagen, pues pegando muy fuerte. Y ya desde ahí, ¿no? Muchos errores los 5 primeros años. Mucha ayuda también local, pues lanzaderas, fondos de inversión de la Politécnica de Valencia. Y bueno, y hasta ahora, ¿no? Ahora, pues yo creo que estamos en un punto en el que ya tenemos productos certificados, estamos en despliegue en hospitales, tenemos bastante impacto global, estamos trabajando con grandes farmas, hemos hecho ya acuerdos con fabricantes de máquinas y hay productos de Kibim instalándose en hospitales vía esos grandes fabricantes, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos en ese punto ahora de... Tenemos ya una maquinaria de creación de producto, tenemos ya una maquinaria de regulatorio y ahora nos falta la maquinaria de ventas, ¿no? Que es para lo que hemos levantado la ronda y para crecer. Hablaremos de eso, con lo cual se ve que no es flor de un día, ¿no? Que hay mucha investigación detrás, que hay un salto desde tener acceso a algoritmos o crearlos y a datos o conseguirlos a través de acuerdos y de ahí luego llegamos a producto y llegamos al comercial, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco el caso tuyo de Airo, Manuel, que es alguna cosa parecida, ¿no? Sí, yo creo que es muy complementaria. Sí, sí. Me hace mucha ilusión estar hoy aquí con vosotros. Pues el enfoque nuestro fue similar. Yo soy cardiólogo y estaba viendo el problema, el día a día de cómo trabajábamos en el hospital. Y nosotros lo que nos llevó a emprender es... Yo estaba en el hospital y la lectura del electrocardiograma. El electrocardiograma es la señal eléctrica del corazón. Se graba con distintos dispositivos de hardware, sensores médicos que graban esa actividad eléctrica desde 30 segundos de grabación hasta días o semanas de grabación, dependiendo del dispositivo. Y en el fondo es una señal. Si lo miras desde un prisma de un ingeniero, que es mi socio, un ingeniero de telecomunicaciones, José María Lillo Castellano, es procesamiento de señal. Y desde hace 120 años, incluso más, que fue cuando se inventó esa máquina, la inventó Willem Einthoven, fue el que se le ocurrió que se podía grabar la electricidad del corazón, se decidió que había sido un arte, que la tenían que ver los médicos y teníamos que reconocer patrones, ¿no? Pero en muchas otras industrias ese reconocimiento de patrones y de señales lo hace un software, no lo tiene que hacer un profesional sanitario muy cualificado, ¿no? Entonces, la idea que tuvimos, miras alrededor y ves que igual que tú estás dedicando muchísimos minutos al día a leer esas señales eléctricas del corazón, todos los médicos de tu servicio de cardiología están haciendo lo mismo, todos los médicos de todos los hospitales del mundo están haciendo lo mismo, y dices, vale, aquí hay un problema y hay una forma mejor de hacer las cosas. Y realmente el punto de inflexión fue, esto se puede hacer de otra manera. Hoy son más de 1 millón de horas de profesionales sanitarios al día leyendo señales eléctricas del corazón para diagnosticar problemas cardíacos. Los problemas cardíacos son la primera causa de muerte en el mundo, la enfermedad con mayor coste sanitario a nivel mundial. O sea, estamos hablando de un problema enorme para la humanidad. Mata a más de 20 millones de personas cada año, o sea, un problema grave de verdad para la humanidad. Y la puerta de entrada es el electrocardiograma. Siempre se empieza a chequear un corazón con un electrocardiograma. Entonces, fue la sensación de
hay una forma mejor de hacerlo, ¿no? Y cómo se nos ocurrió eso, pues en el contexto de una tesis doctoral de mi socio, de Chema, él estaba empezando a hacer Machine Learning para cardiología y fue cuando yo de repente vi, trabajando con ingenieros, que el código tiene el Machine Learning, el Deep Learning, la inteligencia artificial, pero sobre todo el código tiene un poder, y el software tiene un poder de cambiar el cómo se hacen las cosas, ¿no? Tiene un poder de crear nuevos flujos asistenciales, nuevas capacidades de diagnosticar. Y fue cuando decidimos, empezamos a hacer papers, o sea que una historia muy parecida, pero ya al cabo de un tiempo de hacer papers pensamos, aquí hay que crear un producto. Y entonces no era exactamente igual que lo que veníamos haciendo en research, en papers, era un producto que tenía más una oportunidad de mercado, era diferente, y fue cuando dijimos, para crear un producto hay que crear una empresa, y luego ya eres lo inconsciente, suficientemente inconsciente como para darte cuenta que hay que arrancar y emprender, y luego ya te das cuenta de que no solo un producto, sino que hay que crear un equipo, hay que reconocer talento, hay que saber atraer ese talento, hay que saber motivar ese talento, hay que aprender a vender, a comercializar tu producto, a regularlo, toda la complejidad que conlleva. Sí, además de la complejidad particular que tiene el tema de vender en el mundo health tech, ¿no? Que no es solo vender software, no es solo vender diagnóstico, hay una mezcla en medio que lo hace más complicado. Me parece muy curioso que en un lado tenemos al médico que encuentra al ingeniero para hacer la compañía, en tu caso es el ingeniero que encuentra al médico, ¿no? Pero que si os encontráis vosotros dos y hacéis ya directamente juntos desde el electro a la imagen médica. Sí. Otro tema muy interesante es que en ambos casos usáis una prueba diagnóstica que ya está ocurriendo de manera masiva en los pacientes, ¿no? Y que luego exige un procesado largo por parte del radiólogo o el cardiólogo, pero la prueba es relativamente sencilla, ¿no? La resonancia magnética o el electrocardiograma, ¿no? Y decís, oye, ¿cómo puedo hacer que estos datos que se están consiguiendo de todas maneras en todos los hospitales del mundo sean utilizados de manera más eficiente y más rápida, ¿no? Y entonces esto me lleva a la primera gran pregunta, y es que vemos que eso, ¿no? Que el health tech decimos que está en boca de todos. El premio Nobel de este año de física es para AlphaFold, ¿no? Por la investigación para detectar estructuras proteínas usando IA. Dices, está en boca de todos, vosotros tenéis la tecnología que se puede aplicar hoy en día a nivel masivo, pero luego vamos al médico y parece que no se ve, ¿no? Que hay menos IA de la que pensaríamos. Si nos encontramos al médico todavía en primaria apuntando muchísimas cosas ahí mientras te escucha y apunta, y un sistema, mucho point and click, ¿no? Hay muy poco prompt and done y hay mucho point and click en su vida, ¿no? Y entonces mi pregunta para vosotros es, ¿cuánto de esta IA que ya existe y ya es aplicable está ocurriendo por detrás y no la vemos? Con lo cual, oye, nos contáis cuánto no vemos. ¿Cuánto podría aplicarse hoy y aún no se aplica? Y danos un poco la visión de dentro de 5 años. Igual empezamos contigo, Manuel, y luego le complementas. Vale. La adopción de cualquier tecnología siempre tiene una curva lenta. Y en salud, más. Y en salud, en principio, más. En principio, más. Pero ahora lo que sabemos es que en salud también la innovación, si tú miras la historia de la medicina, todos los cambios, o sea, ¿por qué no diagnosticamos pacientes como se hacían en la Edad Media o como se hacía hace 100 años? Es por avances tecnológicos. La realidad es que hoy ningún cirujano se mete a operar un cáncer sin tener una prueba de imagen, ya sea un TAC, una resonancia magnética, ver cómo está vascularizado ese tumor. Entonces, la realidad es que antes se entraba con lo que podías, y ha habido avances tecnológicos, el microscopio, la resonancia magnética, soluciones de software o de hardware que nos han permitido hacer que la medicina avance. O sea, los médicos, si no, por muy inteligentes que fuéramos, no podríamos tratar ni salvar las vidas que salvamos hoy en día. Han sido siempre o serendipia, una idea brillante, el hallazgo de la penicilina que hace que venga una línea de antibióticos enorme y que nos permita que una infección ya no nos mate y que la mortalidad infantil se reduzca, o avances tecnológicos. Creo que los avances tecnológicos que vienen en los siguientes años y que están ocurriendo, como estás comentando, vienen un poco más hacia el software. Igual estoy sesgado porque veo el valor de haber estado en inteligencia artificial desde 2012 que empezamos a pensar en cómo el poder del código. Y así como se ha invertido mucho en la parte de hardware, ahora la propuesta de valor ante los médicos, en cómo mejoramos la vida de los médicos, cómo aumentamos la capacidad de diagnosticar de los médicos y cómo mejoramos la vida de los pacientes y sus familias, ese valor lo está generando el software. Y eso es una mentalidad de producto de dónde viene, ¿no? Y cómo va a transicionar.
Y ese tipo de software que tiene una oportunidad de cambiar de una forma muy radical el cómo se vienen haciendo las cosas, se llama inteligencia artificial. Son modelos de deep learning, son modelos que no están basados en reglas. Los algoritmos antiguos son reglas de si pasa A, ocurre, pero esos algoritmos no aprenden. Ahora los algoritmos están aprendiendo con miles de pacientes reales y en nuestro caso son cardiólogos e ingenieros entrenando un modelo que se llama Willem, una inteligencia artificial. Willem aprende cada mes, cada semana, de patrones reales, de esos biomarcadores digitales cada vez más complejos con cada mes. Entonces es como si yo como cardiólogo pudiera entrenarme cada semana con más de 500.000 de pacientes. Pudiera recordar cada semana que me entreno los patrones de 500.000 de pacientes. Eso no lo puede hacer un médico. Entonces estamos inventando nuevas herramientas de medida. Nos están permitiendo ver el corazón de una forma en la que nunca se ha medido, con una resolución, como estamos creando una especie de microscopio que se mete dentro de la señal de electrocardiograma y ve con una resolución que no es la del ojo humano. Y eso, lo que sabemos en la historia de la innovación y de la medicina sobre todo, es que siempre que inventas nuevas formas de medir las cosas, el conocimiento avanza, la ciencia avanza, la enfermedad se reduce, la mortalidad se reduce, ¿no? Entonces, el software en este caso y la inteligencia artificial es una nueva herramienta de medida, como lo fue la resonancia magnética o como lo fue el microscopio o el fonemendoscopio, que todos los médicos llevamos colgados de los que hoy en día sería imposible no pensar que lo tratarías, con lo cual tú dices que en 5 años es impensable que ningún cardiólogo no haya corrido por un modelo como Wilhelm antes el electrocardiograma. Para mí es, si el valor que aportas a los médicos y a los pacientes es alto, esa solución, porque hay muchas soluciones de inteligencia artificial y ahora hay mucho bombo en torno a inteligencia artificial, hay grados de inteligencia artificial. Yo creo que lo que lleva haciendo Kibin muchos años es una inteligencia artificial muy compleja, con una dificultad técnica muy amplia. Nosotros lo mismo, estamos creando un modelo fundacional de procesado de señal en cardiología, o sea, inteligencia artificial en la que no te apalancas en modelos de terceros, sino lo creas desde cero. Empresas europeas basadas en España no hay tantas haciendo eso, y luego hay inteligencias artificiales más light o que usan modelos de terceros para generar casos de uso, pero los modelos complejos duros son un reto intelectual y técnico desde el punto de vista de ingeniería y ciencia muy grande, pero si consigues automatizar o ser un copilot de los médicos ayudándoles a diagnosticar y ayudándoles a ser más eficientes, esa adopción va a ser alta y esos médicos van a, sin ninguna duda, en los siguientes 3-5 años está ocurriendo que muchos software de estos están ayudando a médicos de verdad, y nuestro caso es ese. Estamos en varios países y ese beneficio de reducir 4 meses de lista de espera a 5 minutos, 11 minutos por electrocardiograma a 6 segundos, ¿no? Hemos publicado ahora un paper que bajamos la tasa de falsos diagnósticos un 98%. O sea, cuando tú reduces falsos diagnósticos un 98%, eso es una propuesta de valor buena de producto. Consigues que gente que no está diagnosticada sea diagnosticada y la tenga mucho antes, ¿no? O en el caso de Kibin consigues evitar a lo mejor biopsias, son a lo mejor muy invasivas, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿cómo ves tú ese futuro entonces de la medicina a 5 años? Sí, a ver, yo creo que hay más inteligencia artificial de la que vemos ahora mismo. Hoy en día. Uh-huh. En nuestra experiencia hemos visto que cuando estamos desplegando ya la herramienta, hay ya clínicos que nos dicen no queremos que el paciente vea los resultados de la IA. Porque en el caso de que haya una discrepancia, por ejemplo, nosotros detectamos cáncer, ¿no? Tenemos claim para detección y diagnóstico de cáncer. Si en algún caso un radiólogo decide que la lesión que destaca Kibin no es una lesión digna de destacarse, ¿no? Que bueno, no vale la pena que el paciente lo vea. No hace falta que el paciente lo vea, entonces preferimos que la salida de la IA esté oculta, ¿no? O sea, ayudas al médico, pero luego el médico es el interfaz con el paciente. Sí. Yo opino, hay como dos escuelas, ¿no? Yo creo que si hacemos eso, estamos de algún modo limitando el acceso a la información por parte del paciente, ¿no? Estoy más del lado de decir, bueno, querido paciente, este estudio ha pasado por una tecnología de inteligencia artificial que no es perfecta, los resultados están en su historia clínica, pero el informe final es el del médico, ¿no? Porque según estos criterios, ABC, este es nuestro diagnóstico, ¿no? Si ocultamos esa información al paciente, lo que estamos es pues alargando un problema, ¿no? Que es un problema de asimetría de información, en el que
probablemente el paciente, cuando los algoritmos estén mejorando, acabe eligiendo un centro que sí que haga esa IA un poco más visible, ¿no? Sobre todo porque al final es un beneficio para todos, ¿no? Entonces sí que estoy viendo, nosotros de hecho lo hemos tenido que incluir en nuestras configuraciones, ¿no? El que los outputs de Keybeam se vean o no se vean al final en los estudios a los que tienen acceso los pacientes, ¿no? Y hay otros clínicos que dicen, no pasa nada, yo quiero promocionar que mi centro tiene IA, lo quiero utilizar también como herramienta de captación del clínico peticionario que me va a enviar pacientes aquí, ¿no? Y luego también hay muchísimos clínicos usando ChatGPT, muchísimos, en las consultas, ¿no? O sea que creo que hay más IA de la que pensamos, pero claro, estamos en un entorno altamente regulado, donde todo lo que despleguemos tiene que ser un medical device. Yo creo que, al menos en mi caso, uno de los grandes aprendizajes de todos estos años ha sido lo que significa ser un fabricante de producto sanitario. Y yo creo que cuando estás en el mundo de la investigación, no es que lo menosprecies, pero lo consideras como que es un checklist, ¿no? Es decir, bueno, si yo sé pedir grants europeos, el hacer esto del medical device, el marcado CE, será un check y lo tendré, ¿no? Y bueno, ese es el error más grande que yo creo que cometes, ¿no? En ese momento. Muy interesante. Lo que nos estás diciendo de alguna manera es que si yo voy al médico, al final, como paciente, es por lo que no vea dónde está ese impacto de la IA, pero los médicos en sí lo están viendo más en ese día a día, ¿no? Tienen muchas más herramientas de las que realmente un paciente puede pensar que tiene a su disposición. ¿Quieres ir a un...? Diré aquí. Los médicos, como los médicos somos personas, entonces adoptamos la tecnología... Aquí hay que dejar la primera por delante, muy bien, sí. Adoptamos, digo cosas obvias, pero adoptamos la tecnología de la misma manera. Y hay gente, hay personas que son sale el nuevo iPhone o el nuevo reloj y son los primeros en comprarlo. Y hay algunos que tardarán años en comprarse el nuevo reloj digital, ¿no? Y en medicina pasa lo mismo. Y luego, dependiendo de las especialidades, también hay especialidades más tecnológicas, más proclives a la adopción de tecnología y a estas nuevas herramientas. Y hay especialidades pues menos, ¿no? Yo creo que en general la adopción está siendo mayor. Y yo creo que en general, cuando ven la propuesta de valor, esto es como cuando usábamos Google Maps cuando no usábamos Google Maps y llegábamos a un sitio, ¿no? Y sale Google Maps y empezamos a usar Google Maps. Y Google Maps te decía por un camino y tú decías, bueno, yo voy por el mío, que me lo conozco, ¿no? Y había un atasco en el tuyo. Entonces llega un momento en que empiezas a fiarte más y más y más de Google Maps. Entonces es lo mismo, es cuánto me ofrece esta tecnología para llegar del punto A al punto B, y si por este camino Google ha visto que no hay atasco y llego 11 minutos antes a mi casa y ese es un tiempo que estoy con mis hijos un poco más, pues le estoy agradecido a esa nueva tecnología que recoge datos en tiempo real y que es capaz de tener algoritmos para enrutarme, ¿no? El diagnosticar enfermedades es parecido, es un enrutamiento, es cómo hago pruebas diagnósticas para que como clínico encuentre la enfermedad que yo quiero detectar, la que le está perjudicando la vida a mi paciente, poniendo en riesgo su vida, y tengo las herramientas para poder tratarlas, que me dé la información suficiente que necesito para poder tratarla, ¿no? Entonces, quien ve ese valor, quien ve que este enrutamiento hacia un diagnóstico más temprano, hacia un diagnóstico más acertado, las herramientas de software e inteligencia artificial se lo pueden dar, es quien adopta la tecnología y quien se acaba fiando. Llega un momento que ya le das a Google Maps y le dices, ¿cómo llego aquí? Y es que ni miras el camino por el que te va a llevar, ya te fías de él, ¿no? Pero todos hemos vivido esas versiones beta de Google Maps en las que alguna vez nos ha llevado por un sitio por el que no era, ¿no? Entonces, eso es madurez tecnológica unida a adopción tecnológica. Y en medicina está pasando exactamente lo mismo. Tenemos médicos que ya ni revisan, que directamente se fían del resultado, y luego tienes a otros que tienen que estar seguros de que la inteligencia artificial le da consistentemente datos y resultados de calidad. Sí, nosotros también vemos que el uso de la herramienta, a pesar de que le aportes datos, ¿no? Es decir, esto está validado, ya hemos realizado estudios y ya tiene una sensibilidad del 90%, unos falsos positivos, tiene que producirse una especie de punto de inflexión en el cerebro del médico para decir, ya me fío, ¿no? Y nos ha pasado sobre todo con casos en los que salvas al médico en la toma de decisiones. Es decir, cuando se iba a equivocar y gracias a la IA es capaz de corregir y enfocar el diagnóstico correcto, ahí es cuando ya se produce un vínculo, ¿no? Un reconocimiento
sin límites en ese sentido. Nosotros tenemos, por ejemplo, en detección de cáncer de próstata un valor predictivo negativo muy alto, del 99%. Segurísimo. Cuando llega una imagen limpia, sin ninguna lesión encontrada por Kivin, el radiólogo ya cierra el informe. Dice, no hace falta que me ponga a mirarlo durante 30 o 40 minutos, ¿no? Me estaba imaginando el caso contrario para llevar a la controversia. Claro, si la IA refuerza la opinión del radiólogo o del cardiólogo, tiene sentido, pero en el momento en el que la IA con un 99 o 97% te dice algo en lo que tú no estás de acuerdo, hay que tener mucha experiencia y muchas narices como médico para atreverte a ir contra la IA, ¿no? Llega un punto en el que igual el médico se sienta que no puede ir contra la IA. No lo sé, estoy pensando en voz alta. ¿Qué pensáis de esto? Sí, nosotros hemos tenido casos en los que... El contrario, en el que el médico dice, Sí. no me fío y acierta aún así el médico. Puede pasar, ¿no? En los que tenemos un resultado positivo, ¿no? De detección de lesión, decir, bueno, aquí hay algo. El radiólogo decir, no estoy de acuerdo. Pero el urólogo verlo y decir, voy a pincharlo igual, ¿no? Para ver exactamente si es, Sí. si es lesión, ¿no? Dice, Y tenemos casos en los que ha sido que sí. claro. También tenemos casos en los que Bueno, pues el radiólogo acierta, ¿no? Pero normalmente cuando incorporan la IA, nosotros mejoramos un 12%, más o menos. te conviertes en el mejor radiólogo o el mejor cardiólogo, ¿no? Todos se elevan al nivel más alto, ¿no? Como cuando se inventó el microscopio. Bueno, Veías la célula como estaba o la histopatología de un tumor y podías estratificar el riesgo de cómo de invadido estaba, ¿no? Yo para mí la IA al final son sistemas de software más o menos inteligentes y la definición de inteligente, pero eso ya ha ocurrido. O sea, yo cuando en el hospital tenía una duda diagnóstica la llevaba a un compañero. Yo ya le consultaba o incluso la presentabas en sesión clínica con todo tu servicio de cardiología o de medicina, ¿no? Entonces, eso ya ocurre. Yo creo que las IAs van a ser una opinión más en esa mesa, en esos casos difíciles, pues es como si hubiera una persona más o que simplemente que es un ente digital que da un input y en base a esa información la toma de decisiones va a ser consensuada. Y hay niveles de evidencia bajos a veces que son recomendación de experto. O sea, en ciencia cuando tú validas si un medicamento, si un tratamiento, una herramienta diagnóstica es buena, nivel de evidencia bajo significa recomendación de expertos. No hay suficientes estudios clínicos que hayan demostrado que valga o que no valga. Y luego el nivel de evidencia más alto es metaanálisis. Múltiples estudios que han demostrado que eso funciona. Entonces, esas IAs interactuando con servicios y departamentos médicos, yo creo que va a ser una voz más en la mesa. Y lo bueno es que los hospitales y los médicos vamos a tener como una fuerza de recursos humanos que van a ser distintas inteligencias artificiales que nos van a ayudar a los distintos casos diagnósticos para apoyarnos en ellos y apoyarnos en esa opinión. Tienes acceso a cognición a escala y es como si tuviera siempre la segunda, la tercera y la décima opinión, ¿no? Médica en cada caso para utilizarla, ¿no? Y lo que hay un estudio que decía que no sé, de médicos encuestados que el 60% dicen que quitará negligencias. Yo creo que va a quitar casi todas las negligencias porque cuando ves que hay 4 o 5 expertos, aunque sean de ella, que te dicen que a lo mejor pasa algo, lo vas a mirar con otros ojos tú también como médico, ¿no? Entonces evitarás el error no forzado seguramente, ¿no? Será imprudente incluso no utilizarlo. No escuchar al menos, ¿no? Es como ahora mismo imaginar vehículos en el futuro sin ningún tipo de conducción asistida, ¿no? Probablemente las aseguradoras decidan incluso no cubrir esos vehículos que no tengan ningún tipo de apoyo al conductor, ¿no? Yo ahí también, por hacer un poco de añadido a lo que comentaba Manuel, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que llevar la IA más allá. Es decir, además de... ¿A dónde la quieres? No, además de compararla a esos compañeros expertos, creo que tenemos que forzarla para poder extraer información que los humanos no somos capaces de extraer, ¿no? Entonces... Lo que el ojo no ve, lo que la mente no procesa, ¿no? Eso es decir, si a partir de ese análisis con IA de un ECG, no lo sé, se puede predecir un riesgo de muerte súbita en algún momento, pues quizá el humano no es capaz de verlo directamente, ¿no? Pero con todos esos datos nos ocurre igual quizá en cáncer de pulmón. No es solo detectar un cáncer de pulmón, sino en una imagen de TAC tenemos grasa del paciente, tenemos los pulmones, tenemos el hueso, tenemos una cantidad de información que el humano no estaba procesando como un todo y ahora hemos visto que nos explica, por ejemplo, la respuesta a una inmunoterapia, ¿no? Y el radiólogo no era capaz de decir, este paciente va a responder a una inmuno.
Entonces la IA sí que te permite explicar esa información. Pero claro, tienes que entrenarla de manera multimodal, no utilizando un etiquetador o un anotador que sea el mismo profesional que la ha estado viendo siempre. Eso es muy, muy interesante porque dentro de un tiempo los datos de Iroben y los de Kibim ayudarán a entender el paciente desde un punto de vista incluso mucho más holístico, ¿no? Y eso y otras fuentes de datos más, como tú decías, multimodales, ¿no? O sea, y igual encontramos maneras o biomarcadores que son la mezcla de electrocardiograma y imagen médica para algo del corazón, ¿no? Sin duda. No, aprovechando que estamos hablando de adopción, os quiero preguntar, ¿veis diferencias entre la adopción que hay en el sector público aquí en España, el sector privado o incluso también a nivel internacional, ¿no? ¿Notáis que hay un sector que es más proclive a adoptar la tecnología antes? Nuestros clientes son sector privado, son los líderes del mercado en empresas farmacéuticas y empresas de fabricantes de hardware, y a través de ellos es como comercializamos nuestra solución en hospitales. Donde veo más la diferencia, más que hacemos algunas cosas con hospitales, pero donde veo más la diferencia es a nivel regional. O sea, los países nórdicos van a una velocidad de adopción de tecnología que no está ocurriendo. Nosotros nacimos en España, el equipo está, un 60% del equipo está en España y luego tenemos gente en otros países, pero no, o sea, en España nos ha ido bien, pero hay otros países en los que hemos conseguido en algunos proyectos penetrar en ese país penetrar hacia el 90%, o sea, el realmente estar en el 90% de todos los hospitales. Por ejemplo, Finlandia es un país que adopta la tecnología a una velocidad completamente diferente. Los médicos de allí bueno, vamos a probar, ¿no? Esa mentalidad de probar y de saber que hay varias versiones y que va a ir avanzando y que la velocidad de cambio es alta. Y igual que ChatGPT, con una ingente cantidad de dinero, ha sacado 4 versiones en un año, pues que esto es lo mismo, ¿no? Y Estonia, por ejemplo, es igual. La mentalidad de Estonia es impresionante. Estonia, tenemos en un proyecto al sistema, al pagador de salud de estonio, y lo que dice es, yo quiero estar desde el principio porque si la tecnología funciona, quiero saber cómo lo pago. O sea, esa mentalidad aquí no ocurre. De si la tecnología funciona, sí. Un condicional. Quiero saber cómo esto, el sistema de salud lo va a reembolsar. Es una mentalidad completamente distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y yo eso sí he visto esas diferencias más que sector público, sector privado, lo he visto en diferentes regiones con mayor adopción o menor adopción en función del país. ¿Tú, Ángel? Sí, no, también, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que en función del país, ¿no? También creo que tiene un gran impacto las guías clínicas, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros sí que estamos, digamos, dentro de una prueba, un conjunto de pruebas, pues como es los estudios oncológicos, los estudios de enfermedades autoinmunes con imagen, que son difíciles de interpretar por los radiólogos. Hay los escáneres de imagen médica están cada vez generando imágenes de más calidad, a más resolución, y sin embargo la radiología o el número de especialistas es plano, ¿no? Entonces ahí hay una brecha que hay que cubrir, ¿no? Entonces prácticamente la única vía es esa IA. Entonces, a día de hoy sí que hemos tenido bastante éxito en la venta a públicos y la venta a privados, ¿no? Precisamente porque son los propios clínicos los que lo van pidiendo. Dicen, bueno, es que en las guías clínicas tenemos que hacer esta prueba, somos 2 en el servicio y necesitamos una herramienta que nos permita acelerar para poder procesar todos los pacientes, ¿no? Entonces ahí más o menos tenemos un 40% de públicos, 60% de privados, pero claro, los públicos tenemos el hándicap, por ejemplo, en España, que tenemos la limitación de los 15.000 euros para los contratos, ¿no? Entonces eso también es un constraint para el precio, que tienes que vender la herramienta. Si no tienes que ir a través de un acuerdo público con la Consulta o la Inmobiliaria de Madrid o algo ya mucho más grande, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ahí para un algoritmo está bien, puede encajar en esos precios y también para un entorno público, pero efectivamente cuando vas a una plataforma ya con varios algoritmos y demás, pues ahí la adopción está más delegada en consejerías de sanidad. Las consejerías de sanidad están decidiendo compras de manera centralizada, de una manera muy heterogénea. Algunas consejerías no están bien informadas, cometen errores. Salió un concurso hace 2 años de 7 algoritmos
con marcado CE, querían crear desde una consejería 7 algoritmos con marcado CE. Pues, por ejemplo, se otorga alguna consultora, ¿no? Y dices, a ver, no son fabricantes de medical device. Certificar cuesta 1 año a los productos. 2 millones de euros no es nada para productos sanitarios, ¿no? Entonces, ves claramente que hay una falta de conocimiento en diferentes gobiernos autonómicos a la hora, y sobre todo en España, a la hora de decidir cómo abordar la IA, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos que pasar de ese hospital por hospital en el que estamos ahora a que en realidad los órganos de decisión a nivel político entiendan, ¿no?, cómo esto va a cambiar el sistema sanitario. Yo creo que hay comunidades que están a la vanguardia, ¿no? En España, que lo están haciendo muy bien y que están entendiendo yo creo que eso que os ocurre con los hospitales privados probablemente tiene una mentalidad con un KPI de eficiencia. O sea, las inteligencias artificiales añaden eficiencia y algunos de los procesos de compra pública no está tan claro que se valore tanto esa eficiencia como en un sistema de gestión privada o en un sistema privado. Y creo que todas las autonomías, en España, todas las consejerías están yendo hacia El mismo camino. El camino está claro. O sea, nosotros la enfermedad cardiovascular se espera que sean 930 billones de dólares de coste en 2030. O sea, dentro de 5 años llegamos a 930 billones. Entonces, estás hablando de un coste enorme para el sistema sanitario en global, ¿no? Y la IA genera eficiencias, sin ninguna duda. Reduce esos costes. Entonces hay que orientar la compra pública y llamarlo compra pública innovadora con un presupuesto de 15.000 euros. Creo que estás haciendo baja innovación con 15.000 euros. O sea, si es uno de los el cáncer, segunda enfermedad que más mata en el mundo y segunda estamos, ¿no? El cáncer y la enfermedad cardiovascular la primera, pues si son problemas tan grandes, igual un presupuesto de 15.000 euros no es la forma de abarcar un problema tan grande, ¿no? Yo eso es lo que creo. Nosotros sí hemos ido a alguna licitación pública, pero nunca liderando. Entonces hemos presentado varias, hemos ganado alguna, siempre somos una pequeña parte de esa licitación grande, con algún líder que tiene el equipo suficiente como para poder hacer esas licitaciones en distintas regiones de Europa. Ya comentas esa parte, yo creo que es interesante. Vosotros vendéis siempre a través de otro, ¿no? En realidad, decir, le vendes al que tiene el medical device o le vendes a alguien a que le vendes incluso vía API, ¿no? Pero sois una API fundamentalmente, ¿no? Y en el caso de Kibim hacéis la doble venta, hacéis venta directa, también cada vez más estáis Kibim embedded en la máquina de Philips o de otro, ¿no? Entonces, contanos un poco eso y también algún reto más que tenéis como negocio, ¿no? Este es un reto de distribución, ¿no? O sea, ¿cómo llegáis al paciente? Pues al fin y al cabo queréis llegar al paciente final, ¿no? Entonces, ¿crees que el camino es a través de la farma y que la farma llega al hospital al paciente? ¿El camino es directo? ¿Qué opináis? Yo, a ver, por la experiencia que tenemos, como nos sentimos mucho más cómodos es con la venta directa, ahora mismo. Porque, a ver, estamos en un sector que es muy innovador, tienes que formar de una manera muy especial el equipo comercial, y lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? El que piense que vendería es como vender software a los hospitales, pues está equivocado, ¿no? En este caso estamos vendiendo modelos, algoritmos, que como decíamos, tienen un acierto, tienen un error, y en ese sentido se asemejan más a un fármaco, por ejemplo. Puede tener efectos adversos, ¿no? Entonces, el proceso comercial no es el clásico de venta de un software a hospitales. Y vemos que los grandes fabricantes a veces fallan en eso, ¿no? En intentar hacer una aproximación tipo software a la venta de la IA, cuando en realidad el clínico lo que quiere es un discurso científico, de decir, bueno, ¿cuáles son tus falsos positivos? ¿Cuál es tu sensibilidad? Sí, que la farma tiene de antes, ¿no? Como las farmas saben. Eso es. Entonces, estamos en ese proceso en el que hemos visto que, bueno, vamos a por la venta directa, es lo más rápido, que las herramientas lleguen lo más pronto a los pacientes, es lo importante, porque sobre todo cuando empiezas a ver que con la IA detectas más cáncer, esto te permite evitar detectar cánceres en estadios avanzados. Prácticamente el 50% de cáncer se está detectando en estadio 3, 4, que son estadios avanzados, ¿no? Entonces tenemos que ir a detectarlo más pronto. Y bueno, esta es un poco nuestra aproximación. Y la vuestra es un poco... Y eso es muy importante, porque a veces
Hay pacientes que les dan miedo que le encuentren un cáncer. Si vas a tener un cáncer, cuanto antes te lo detecten mejor, porque En general todo, ¿no? Que te lo encuentren con porque en estadio 1 y 2 Sí. tienen, sí, depende del cáncer, por supuesto, pero el pronóstico es muchísimo mejor. Y en estadios 3 y 4, como está comentando Ángel, no sabía esa cifra, pero la mortalidad es alta. Entonces estás hablando de que si el 50% se están detectando tarde y existen herramientas que nos van a ayudar o que nos están ayudando ya a detectarlo en estadios más tempranos, hay un beneficio claro para el paciente, un beneficio claro para sus familias, un beneficio claro para los sistemas sanitarios, porque cuanto más avanzado está un cáncer, más caro es tratarlo. Entonces, en el fondo, hay que ir a ese diagnóstico temprano que mejora la eficiencia del sistema en general, ¿no? Distribución, sí. Nosotros, al final, somos un poco diferentes en el planteamiento que hemos hecho respecto, si miras otras empresas en Estados Unidos, otras empresas en otras regiones. Nosotros, nuestra estrategia siempre ha sido ser una API. O sea, creemos que el futuro, igual que en otras industrias, hay APIs analizando datos. Los datos de los hospitales van a ir se van a analizar en data centers, y esos data centers van a ser capaces de diagnosticar lo que hoy se hace de forma humana y, como ha comentado Ángel, lo que también no son capacidades humanas, capacidades de predicción, nuevos biomarcadores digitales que te permiten reestratificar la enfermedad, y hemos hecho muchas cosas en ese campo, ¿no? Pero lo que intentamos es apostar en donde realmente el producto añade valor, y nuestro producto añade valor en crear esa inteligencia, esa capa de conocimiento, y no en todas las funcionalidades de visualización, de representación, etc. Entonces, es un poco distinto y es un negocio, es como la lectura de los electrocardiogramas, que hoy es un negocio de servicios, o sea, de humanos cualificados haciendo esa tarea, como poco a poco va a haber una transición a una API, un SaaS B2B, haciendo esa misma tarea, ¿no? Y cuándo va a haber ese punto de inflexión, que ya está ocurriendo, hay una adopción anual del 4%, pero sabemos que en algún momento, o creemos que en algún momento, esa adopción anual del 4% va a haber una adopción del 12%, y al año siguiente una adopción del 20%, ¿no? Y creemos que los siguientes, les preguntaba antes, en los siguientes años, creo que no va a ser lineal esa adopción, va a haber un punto de inflexión, y quien esté la tecnología mejor preparada, el producto mejor cualificado, con la mejor experiencia de usuario, es la que probablemente pueda capturar ese valor que genera en ese cambio de paradigma, ese cambio de mercado en el que los electrocardiogramas no se van a seguir leyendo como se leen, y los cánceres no se van a seguir diagnosticando como se diagnostican, y muchas otras enfermedades. Viene un cambio, no hay ninguna duda. O sea, cuando lo ves desde dentro te parece obvio, cuando lo ves desde fuera, pues dices, bueno, igual tienen razón, ¿no? Ves mayor grado de incertidumbre, pero nosotros vemos ese valor. O sea, nosotros, lo que os he enseñado antes, cuando no estábamos aquí grabando, nosotros somos capaces de analizar 500 pacientes y diagnosticar casi 500 pacientes en menos de un minuto, ¿no? Doy fe que ha sido menos de un minuto, así que sí. Entonces, si tú puedes hacer eso, si hay una capacidad y aciertas más o menos como acertaría un cardiólogo, eso hacerlo con médicos son meses de trabajo. Entonces, si algo que hoy son meses de trabajo se puede hacer en menos de un minuto, y la calidad diagnóstica, la calidad asistencial que entregas es la misma, es equiparable, esto es un problema de supply, de seguir haciéndolo de la manera antigua. Es mucho más caro, mucho más ineficiente, mucho más costoso. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en soluciones como las nuestras. ¿Y cuál dirías que es el reto más grande que tienen vuestros negocios ahora? ¿Es el regulatorio? ¿Es conseguir esas certificaciones para poder operar? Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? Uno de ellos es el acceso a datos. Al final estamos en condiciones, y por suerte, ¿no? En medicina, digo por suerte, que estamos en condiciones de baja cantidad de datos en comparación con otros grandes modelos, ¿no? Si vamos a modelos, por ejemplo, los de gran lenguaje, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, en páncreas, si vas a intentar crear un algoritmo para cáncer de páncreas, es muy difícil conseguir 50.000 pacientes, por ejemplo, ¿no? Pues porque es una enfermedad que no tiene mucha incidencia, no es tan prevalente, pero es una enfermedad que hay que abordar, ¿no? Igual que el cáncer pediátrico, por ejemplo, ¿no? Pues
o tienes una estrategia de acceso a datos muy, muy organizada o es muy difícil, ¿no? Entonces, a día de hoy, ese acceso a datos sigue siendo mayoritariamente punto a punto, ¿no? Las compañías tenemos que ir negociando con los centros sanitarios, creando proyectos de investigación, proyectos de colaboración, creando esas bases de datos para que podamos entrenar los algoritmos. Y creo que tenemos que cambiar a quizá convencer a la comunidad de pacientes, que si los pacientes creo que se les informa de que gracias a la donación de sus datos de manera anónima, todo lo que es el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos puede avanzar, muchos pacientes donaríamos los datos, ¿no? Somos donantes de órganos por defecto, probablemente también lo seríamos de datos, ¿no? Entonces, el acceso a datos para nosotros, al margen de lo que es la parte regulatoria y demás, que, bueno, pues hay determinadas barreras, por ejemplo, en mercados como Estados Unidos, donde necesitas pacientes de allí, pacientes americanos, necesitas hacer estudios de validación. Para compañías europeas, pues es más inversión. Y también las grandes compañías que ya están desplegadas en los hospitales, ¿no? También es otra barrera con la que tienes que competir. Pero en general el acceso a datos ahora mismo, dentro de lo que es la IA, para nosotros es el punto que nos requiere más esfuerzo. Bien, por complementar, Ángel, estoy de acuerdo que es importante. Nosotros, de hecho, en 2019, cuando la compañía tenía un año, hicimos ese movimiento que fue muy bonito del Dona tus latidos. Nos inventamos que se podían donar electrocardiogramas digitales. Lo abanderó Iker Casillas, que sabéis que sufrió un infarto entrenando en Oporto y luego fue inversor nuestro. Y funcionó muy bien. Cuando tú a la población le dices que no le hablas de datos, sino le dices que se puede entrenar a un software. Es que todos los latidos... queda súper bien, está ganador, es ganador. Muy bien, pero firmaron el consentimiento. Vamos a montar una. Más del 99% de los pacientes. Tenemos hasta familiares de pacientes que habían fallecido y tenemos el consentimiento de los familiares donando sus latidos para que no le pasara lo que le había pasado a su familiar a la siguiente persona. O sea, que fuimos capaces de crear una especie de movimiento en la que ya no solo era, esto ya no iba solo sobre tu enfermedad cardíaca, sino que esto era una causa mayor y podías ayudar al siguiente que sufriera el mismo problema de una muerte súbita, una parada cardíaca, un niño que había fallecido a los 15 años de edad o a los 12 años de edad. Y fue precioso, fue muy bonito y tenemos el 99,5 o 6% de los pacientes firmó el consentimiento. Eso sí, tienes que montar una estructura de trazabilidad, tienes la Agencia Española de Medicamentos, o sea, tienes que por debajo tener el pozo suficiente de todas las ISOs, todas las normativas para poder ofrecer un servicio como ese, ¿no? Pero funcionó muy bien y estoy completamente de acuerdo con Ángel que los datos salvan vidas y la sociedad está dispuesta a... Esto no consiste en el DNI o el nombre de la persona, esto es un dato biológico de un corazón humano enfermo o sano latiendo de cierta manera, ¿no? Yo, por complementar, creo que tenemos varios pilares, voy a nombrar uno de ellos, de los que tenemos, que sabemos que son fundamentales y que nos diferencian como compañía y que nos dan el famoso moat, esa ventaja competitiva que es muy difícil que nos adelanten aunque tengan capital ilimitado. Nuestro segundo pilar es la tecnología, el AI Stack, que llamamos, toda la tecnología que rodea. Entonces nosotros hemos invertido mucho en crear la universidad que rodea el modelo. O sea, Willem, nuestro modelo, es un alumno aventajado. Ha salido del colegio, es un chico listo, ha conseguido el mercado CE como producto sanitario y es capaz de diagnosticar problemas cardíacos, ¿no? Pero toda esa infraestructura que rodea y toda esa universidad que hay que crear alrededor de las arquitecturas y de los modelos para llevarlos al siguiente nivel, que son invertir en supercomputación, ¿no? Nosotros trajimos las NVIDIA DGX H100. Esos ordenadores son los ordenadores más grandes, mejores del mundo ahora mismo para entrenar inteligencia artificial. Hicimos la primera compañía que se los trajo a España. Están aquí, están en Madrid, montamos nuestro propio data center para entrenamiento. Es una inversión en capacidad de cómputo para training y cada ordenador de esos es más grande, es 3 veces esta sala en la que estamos, ¿no? Entonces, estás invirtiendo en capacidad de cómputo. Estás invirtiendo en infraestructura de machine learning, cómo haces toda la anotación de datos, cómo te haces herramientas de limpieza de datos, cómo haces estrategia de entrenamiento supervisado y entrenamiento no supervisado. Hay muchísimo trabajo que es lo que hace que esos modelos con más o menos parámetros generalicen bien cuando los pones en el mundo real. Porque el problema de a veces los modelos cuando los entrenas con mayor o menor cantidad de datos es que los pones en el mundo real y no generalizan bien. La experiencia de usuario no es buena. Entonces nosotros
hemos invertido mucho en esa universidad que llamamos para que realmente salga ahí fuera y funcione en muchos países, en muchos casos de uso, y la performance sea muy buena, y la experiencia de usuario sea muy buena. O sea, el impacto de eso es muy de producto, no solo de paper, que venimos de eso y hemos publicado muchísimos papers científicos, sino cómo hacer la transición de más orientación académica, y yo creo que Kirin hacen exactamente lo mismo. Estamos muy alineados, le voy a sentir, Ángel, de orientación académica a esto realmente, cuál es la experiencia de usuario de los médicos que usan este producto. Me gusta mucho este comentario porque me lleva a mi siguiente pregunta. Ya sabéis que a los inversores nos encantan las ventajas injustas, ¿no? Nos encanta que invertir en los que tengan ventaja injusta en particular nos gusta todavía más, ¿no? Y hay este run en la comunidad inversora de que tememos siempre que el modelo genérico, ¿no? El modelo fundacional se lo coma todo, ¿no? Como decía Sam Altman, ¿no? Si tu modelo o tu negocio si nuestro modelo mejora, el modelo general mejora, va a afectar tu negocio, entonces no lo hagas, ¿no? Porque nuestro modelo siempre va a mejorar. Es la gran amenaza que nos hace el mundo desde OpenAI, ¿no? Pero la realidad que tú cuentas ahora es que, aunque mejoren los modelos genéricos, todo ese andamiaje alrededor es fundamental, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de tratamiento del dato, desde el punto de vista de cómo haces que la inteligencia artificial aprenda o se haga específica. Hay un montón de piezas más que no son replicables por el modelo genérico, ¿no? O sea, ¿qué pensáis? ¿Cuál es la amenaza mayor? ¿Es un modelo genérico? ¿Es un competidor que hace otra cosa? ¿Dónde están? Yo la verdad es que no me gusta hacer compartimentalizaciones de la tecnología, ¿no? Ujú. Es decir, nosotros al final lo que vemos es que coincido completamente con lo que decía Manuel, ¿no? Aquí no estamos en un escenario data-centric en medicina, estamos en un escenario en el que con pocos datos tenemos que exprimir los modelos al máximo para que sean los mejores modelos posibles, ¿no? Entonces, toca hacer mucha ingeniería de los modelos. Entonces, hay toda una constelación de modelos que tenemos ahí alrededor, modelos que trabajan en diferentes áreas. Nosotros, por ejemplo, tenemos modelos de IA generativa en imagen, centrados en la armonización de las imágenes, ¿no? Estamos generando imagen sintética para que las imágenes de Canon, Siemens, Philips, GE, todos sean parecidas entre ellas. Un reto que también tienes tú con las el reto de gamas, ¿no? Eso es Porque son diferentes. Entonces, al final tienes que acabar generando una imagen estándar a partir de una entrada, ¿no? Entonces, tienes tecnología, por un lado, vas a utilizar transformers, para otro lado no, para otro lado vas a utilizar un clasificador más sencillo, y lo que vemos es que es muy importante que no consideremos que el producto ya lo tenemos implementado o que los modelos ya están cerrados y seguir invirtiendo en un equipo muy hambriento en ciencia de datos, ¿no? flexible, inteligencia artificial y flexible y que esté al día, ¿no? Entonces, en este sentido. Sí. Hay un aprendizaje para nosotros como inversores cuando hemos invertido cada vez más en health tech, que ya tenemos unas cuantas en el portfolio, y es que como venimos del software, siempre esperamos, ¿no? Pues crecimientos del 15% mensual, cuál es el CAC, cuál es el LTV, ¿no? Las cohortes, qué pasa, ¿no? Tenemos como un modelo ya, un librillo muy estudiado de cómo debe evolucionar una compañía de software, ¿no? Y ya habéis comentado muchas veces que en realidad eso es una cosa distinta al software, ¿no? Hay software, pero hay otro, es esta mezcla entre el bio y el health y el tech exige también una creación de valor también distinta, ¿no? Tener una certificación FDA o mercado europeo genera valor para la compañía, tener los datos genera valor para la compañía, aunque no se reflejen inmediatamente en el ingreso, ¿no? ¿Cómo veis esa generación de valor de compañía que no siempre está ligada? El ingreso va a saltos a veces, ¿no? No va tan lineal como una compañía de software. Yo, desde el punto de vista de Venture Capital e inversores, creo que hay una oportunidad no cubierta. O sea, no hay inversores especializados en tecnologías como la nuestra, muy bien especializados en bio, y si miras el negocio de bio, el negocio de bio son inversiones enormes. O sea, yo ahora estoy en una red de CEOs de Boston que me invitaron, la Termil Foundation, un sitio muy bueno, de un fundador que fue uno de los primeros grandes biotech que se crearon allí. Esos equipos de 3-7 personas consiguen rondas seed de 10 millones. Eso es bio. De arrancada, por supuesto, cero revenue, cero producto, una idea, una PDF y a veces una patente, consiguen rondas de 10 millones. Yo he visto esos terms. Entonces, eso es la bio pura. Y si miras ese negocio de la bio, tú tienes un pipeline de moléculas, sabes que de cada 100 moléculas, una te va a salir bien y el resto se va a caer por el camino, va a tener caretoxicidad,
va a tener el ensayo clínico no va a demostrar que sirve para nada, y con esa hay una farmacéutica que tiene un business model, un business plan que dice que va a facturar 15 billones en lo que dura la patente. La patente de 12 años van a facturar 15 billones. Eso es el negocio de una farmacéutica. Sí, muy simplificado, pero estamos hablando de eso, con un pipeline grande de moléculas, una de ellas cubre un problema muy grave y una enfermedad muy grave y les permite el retorno de la inversión de todo eso y más de. Cuando lo que estás desarrollando es algoritmos o un algoritmo único con muchas indicaciones de uso, que es nuestro approach, y es nuestro approach fundacional, o un algoritmo con diferentes funcionalidades, pero en el fondo somos muy similares, la oportunidad de mercado de cada uno de ellos es bastante grande. Y si tú consigues demostrar lo mismo que demuestran esos fármacos, como ha dicho Ángel, que es un fármaco de insuficiencia cardíaca, pues algunos reducen síntomas. Y si en el estudio pivotal consigues reducir mortalidad en un 10-15%, los médicos te vamos a prescribir. No hace falta que reduzcan más de un 10-15% de mortalidad, que es muchísimo y es buenísimo para los pacientes, para que ya esa farmacéutica pueda hacer una comercialización de esa molécula. Cuando los assets son assets digitales, que es lo que estamos creando aquí, que es lo que has dicho, inversores de software, Esa palabra es súper importante. ¿cuánto vas a poder capturar de ese valor de un asset molecular? Pues igual es mayor, menor, y esa es una discusión de cómo se reembolsan. Pero si la reducción de mortalidad es del 50% de ese algoritmo, si los pacientes mueren un 50% menos, ¿por qué el valor de esa innovación va a ser menor que el valor de una molécula? ¿Porque los ciclos de desarrollo son menores? Bueno, es verdad que en software puedes ir igual un poco más rápido. En vez de un ciclo de desarrollo de 10 años, que es una molécula, o 14 años, igual es un ciclo de 3, de 4. Pero la propuesta de valor, la eficiencia que se ofrece al sistema sanitario o a los pacientes o a los médicos, si es la misma, si son 20% de reducción de mortalidad ambos, eso acaba en guías clínicas, como ha comentado Ángel, y eso se convierte en un standard of care, una indicación de uso, y son assets digitales que ofrecen exactamente lo mismo que esas moléculas y que pueden crear empresas muy grandes. Yo creo que las empresas del futuro van a ser, bueno, ya sabemos que las grandes farmas y las grandes medical device son algunas de las empresas más grandes del mundo hoy en día. Creo que algunas de las empresas que van a ser con assets digitales en vez de assets moleculares van a ser algunas de las empresas más grandes del mundo. Y esperemos que lo sean Kirim y Eindhoven, porque yo creo que va a ser el camino, ¿no? Yo soy un convencido, así que a mí me has convencido, pero el alegato me ha gustado. Estamos ya llegando al final y me gustaría dar un toque también, un punto personal, ¿no? Yo creo que, bueno, los dos sois padres, sabéis mucho de medicina, sabéis mucho de tecnología. Va a cambiar mucho las cosas en los próximos 5, 10, 50 años, ¿no? ¿Hacéis algo distinto de cara a la salud de vuestros hijos hoy, por lo que sabéis, que podéis compartir con la audiencia o no? O sea, ¿les tenéis sensorizados a los niños? ¿Les estáis haciendo electros todo el rato? ¿Qué hacéis? A ver, en realidad, yo creo que en los próximos 10 años vamos a vivir un cambio brutal en medicina, sobre todo en lo que es el progreso de gemelo digital, ¿no? Tenemos AlphaFold, tenemos ahora la capacidad de reconstruir proteínas, se podrá estudiar esas interacciones, ¿no? entre proteínas, fármacos, y veo que es muy importante que, al menos en nuestro caso, ¿no? Que la imagen sea una de esas llaves para poder anticiparnos, ¿no? y poder controlar cuál es nuestro estado de salud. Yo ahí, un poco más a nivel personal, sí que soy un poco un obsesionado de cómo estamos por dentro, ¿no? Entonces sí que tengo un ecógrafo en casa, por ejemplo. ¿Y es un ecógrafo en casa? Por ver cómo estamos por dentro. Cuéntanos más, ¿qué más picadas tenéis en casa cada uno? Que se viene bien. No, pero es muy complicado. Lo hice precisamente para ver gaps, ¿no? Para ver posibles necesidades de mercado en un futuro, ¿no? Es decir, a día de hoy, por ejemplo, la ecografía es una de las modalidades no es ionizante, la puedes utilizar, pero necesita de mucha IA para la interpretación, porque entender muy bien una ecografía es complicado, ¿no? Incluso pues para los radiólogos que están aprendiendo. Entonces, sobre todo con los niños, nos enfocamos mucho, pues mi mujer y yo, en la alimentación, sueño y ejercicio, insistir mucho en ello, ¿no? Y en la alimentación, ser muy machacones, ¿no? Conozco a muchos padres que dicen, es que a los míos no les gustan las verduras. Y siempre me pregunto, ¿y a ti te gustan? Y yo, porque, ¿no? Es fundamental, ¿no? Entonces creo que dieta, sueño y ejercicio
y pasar tiempo con ellos a pesar de ser emprendedores, ¿no? Porque podemos estar aquí hablando de los niños y la familia, pero luego hay que dedicar tiempo, es lo más importante y lo tomas valor en ellos. ¿Qué tienes tú en casa? A ver, cuéntanos. Yo el tema de cardiólogo, por supuesto, pues hay cosas que en la lista de la compra no entran, ¿no? Y no tenemos algunos alimentos como el bacon, no me pegan por la puerta, ¿no? Y mis amigos se ríen con eso. Pero bueno, dieta sana, que hagan ejercicio, ¿no? Toda esa parte que es básica para prevenir cualquier enfermedad, ¿no? Una dieta variada mediterránea. Tenemos la suerte de vivir en un país que sabe lo que es una dieta mediterránea y eso está. Luego educamos, mi mujer y yo, en principios y en valores. Creo que es muy importante crear una sociedad que te pares un momentito a pensar cuáles son esas mentes que estás influyendo en una medida parcial en qué personas van a ser ellos mañana, ¿no? Y a mí me gusta mucho potenciar la creatividad de ellos, el esfuerzo, el intentar las cosas. Hay una frase que mis hijos oyen mucho que es inténtalo hasta que lo consigas, ¿no? Eso no quiere decir que hagas siempre lo mismo, pero sigue intentando y sigue buscando el enfoque, porque esa perseverancia, esa pasión y perseverancia por lo que quieres conseguir, creo que es una herramienta muy potente que te puede llevar a participar. Y luego, en cuanto a fricadas, pues hacemos pocas. Yo les dejo cualquier libertad cuando quiere, mi hijo mayor cuando quiere destrozar algún cacharro y verlo por dentro, pues lo potencio, por supuesto. Cuando se nos estropea el microondas y quiere ver el motor, pues lo potencio, porque es un poco lo que dice Ángel, ¿no? Esa mentalidad de explorar y de un niño que no pone las limitaciones que luego nos vamos poniendo de adultos. Eso es como hacemos. ¿Ya habéis leído recientemente algún libro sobre estos temas que os haya gustado mucho, que pudierais recomendar? ¿Que os haya llamado la atención, os haya podido cambiar alguna perspectiva? A ver, la verdad es que yo intento leer todo lo que me pasa por delante, entonces tengo ahora como muchos, ¿no? Pero así intento leer ficción, no ficción y negocios. Un poco las tres, ¿no? Entonces, negocios, creo que uno de los libros que más me ha gustado recientemente es precisamente de un inversor nuestro, que es Tony Fadell, que hizo el libro de Build. Es un libro muy bueno. Y junto con otro libro que es Play Bigger, que para mí ha sido un libro muy bueno a la hora de crear categoría, ¿no? Compañías, category companies, ¿no? Luego, por la parte de ficción, me ha gustado también siempre Paul Auster y intento pues leer bastante. También autores españoles. Fulgencio Argüelles también, por ejemplo, es un autor que me gusta mucho. Y luego más ensayos, biografías y cosas así. No sé. La verdad es que la lectura es muy buena y también para los niños, si ven que lees... Leen ellos, ¿no? Sí. ¿Y tú, yo también leo mucho, además consumo a veces audiolibros cuando no me da tiempo de leer en el coche. A 1.5, ¿no? Ahí poniendo 2.0, ya toda Castilla. Y bueno, leo a veces de negocio, por ejemplo. Uno que me haya gustado fue hace tiempo, por ejemplo, el de Blue Ocean Strategy. Creo que es un buen libro, porque creo que en nuestro sector hay una oportunidad de no estar fijándote en el competidor continuamente. El reto es el status quo, el reto es la complejidad técnica, lo difícil que es hacer esto desde el punto de vista de ingeniería, y el reto no es tanto qué funcionalidad tienen de al lado. Y ese libro habla de esos océanos azules, esos océanos rojos. Creo que es un buen libro. Y luego me gusta leer a veces sobre otras empresas que haya ido bien, o sea, en otras industrias, aprender estrategias que hayan funcionado. Igual que disfruto mucho entendiendo mecanismos de arritmias y estudiando cardiología, y leo muchísimo paper científico de cardiología, de nuestro... publicaciones científicas. Todo música de patrones, al fin y al cabo, ¿no? Usas patrones de una manera o de otra, ¿no? Pero de otras industrias que me gusta aprender. Y luego sí, también leo, pues a veces leo cosas de filosofía, filósofos contemporáneos, filósofos más clásicos. Me suele gustar entender un poco. Pues ya nos habéis dejado con lectura para el resto del año, así que está bien, gracias. Y bueno, sí me gusta terminar el podcast preguntando a los invitados a quién les gustaría invitar a este podcast para otra ocasión, ¿no? ¿Con quién deberíamos hablar? ¿Quién crees? A ver, os dejo cada uno que nos recomendéis a una persona y luego os perseguiremos para que nos hagáis la intro para buscarla. ¿De Health? Si quieres, y si no, de lo que tú quieras.
¿Cómo lo ves? Dime tú. A ver, yo creo que, por ejemplo, traer algún perfil de inversión sanitaria, por ejemplo, Sequoia, un fondo, digamos, que haya estado, por ejemplo, en compañías al estilo Foundation Medicine, Que han creado categorías enteras. sí, Kleiner Perkins, por ejemplo. Creo que hay algunos socios de esas compañías que es importante que, bueno, ver cómo han construido esos grandes imperios del diagnóstico, ¿no? A nivel de Estados Unidos es interesante traerlos a un podcast como este. Muy bien. ¿Y tú, Manuel? A mí me suele gustar más escuchar a operadores, más que inversores, a gente que haya estado en él. Y creo que sois seres muy inteligentes y más los que habéis pasado de un campo al otro. Pero me suele empatizo más cuando oigo a alguien que realmente ya ha visto Habla del barro. lo difícil que es crear todos los retos que lleva crear esto, ¿no? Que la gente dice, no, han levantado inversión, no han levantado inversión. La complejidad es muchísimo mayor de lo que se ve desde fuera, ¿no? Entonces, algún operador que haya tenido muchísimo éxito, pues no sé, alguno de las grandes compañías españolas o internacionales sería mi respuesta. Si hay que pensar en health, a mí me gusta María de Tucubi. Yo soy inversor de Tucubi y estoy sesgado, pero me gusta. Creo que tiene garra, creo que ella es buena y que están creando una inteligencia artificial que puede ayudar a mucha gente y le está yendo bien ese proyecto también. Es de voz, o sea que no son ni imagen ni electricidad de cardíaca, es celular también. Sí, está muy chulo el proyecto. Sí, es verdad que yo pienso en inversores que han sido operadores, ¿no? Entonces estaría bien Mike Pellini, por ejemplo. Es el que fue el CEO de Foundation Medicine, que es Se pasa al lado oscuro. un poco la compañía que hizo el éxito a Roche por 5 billion en todo lo que son los paneles diagnósticos. Son perfiles muy buenos. Bueno, pues ya nos hemos pasado mucho de tiempo, así que os tengo que dar las gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia. Desearos mucha suerte en el reto que viene y que os veamos más aplicados en todos los hospitales cuando vayamos al médico nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.